Continuamos juntos aquí en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, en 107.5 de la FM. Emitimos también por internet para llevar a todo el mundo la información, la actualidad, los vídeos, fotos, programas para escuchar y descargar. Solo tienes que entrar en www.rtvsol.es. Hoy tenemos programa así especial y un poquito express, porque están ocurriendo cosas aquí en el municipio, sobre todo lo concerniente a estos trabajadores que tienen que ser readmitidos, a unas medidas que hay que tomar. Y mira, vas a ser el primero en hablar sobre el tema, Rubén Castillo, que le han sacado, y esto lo digo en broma y entre comillas, de su hábitat natural últimamente, que es entre la nieve, allí en Granada, porque has tenido que venir a reuniones, el lunes hay pleno, o sea que no te vas a aburrir este fin de semana. Bueno, bienvenido como siempre, Rubén. Muchas ¿qué tal? Gracias, Merchi, gracias por este espacio que aunque breve, pues importante, ¿no?, por las novedades y por la situación actual en el ayuntamiento. Incluso en el instituto me dijeron, tú lo que vas a hacer puente para irte al carnaval. Ojalá fuera por eso, Se ¿no? me había olvidado no el carnaval. Y no por esto, ¿no? Sí, hoy hemos tenido una reunión y ahora mismo se están teniendo reuniones con distintos grupos de trabajadores, ¿no?, por la situación económica importante del municipio y la gravedad, ¿no?, de los hechos por los amortizados. Entonces el equipo de gobierno nos ha entregado algunas de sus medidas, que ahora procederemos a hablar de ellas y a debatirlas, ¿no?, porque este espacio está dedicado a eso, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos deben saber que se está hablando, y lo bueno de este medio es que es un medio libre, plural, y que aquí podemos venir todos y a decir nuestra opinión, y es de agradecer, ¿no?, de los poquitos medios que nos dejan esta libertad, y agradecerlo, que es Radio Sol. Y bueno, pues comentando un poco cuáles son las medidas que el equipo de gobierno va a tomar, porque de esto se lanzan muchas notas de prensa, va a haber mucha polémica en esta semana. Esto va a ser un tema que yo creo que va a correr hasta las elecciones y nos va a afectar al final a todos los ciudadanos, porque al final los ciudadanos somos los que pagamos todo. Pues yo creo que es importante hablarlo, ¿no? Nos ha entregado un documento. El documento tiene un nombre que es Medidas Especiales de Ahorro y Recortes de Gastos. Es que para los que todavía no se hayan enterado, porque esto afecta también un poquito internamente, ¿no? Bueno, ya irán a las redes sociales. El alcalde, y supongo que su equipo de gobierno, está manteniendo reuniones hoy con sindicatos, trabajadores y la oposición, porque es la readmisión de estos trabajadores que fueron amortizados supone pues tener que cambiar, ¿no? Estamos con un plan de ajuste, cambian las cifras, cambian las circunstancias, hay que tomar unas medidas, y hoy se están realizando esas reuniones que tiene bastante preocupado a los trabajadores, según me comentaban esta mañana, sobre esas medidas que pudieran tomar, y de eso están informando para dar la información sobre las medidas que van a tomar, y que tú estudiarás, supongo, tranquilamente, claro, ¿no?, porque esto te lo han dado así, y tú irás estudiando, pero así por encima. De pronto, ¿qué es lo que te ha parecido? Bueno, vamos a ir desglosándola. Cuando las veamos podemos hablar, ¿no? Lo que nos llama, por ejemplo, muchísimo la atención es un documento que es el estado de la deuda, así muy colorido, lo pongo así para que se vea en cámara bien, ¿no?, donde habla que el ayuntamiento actualmente tiene una deuda de 164.350.000 euros, a la que hay que sumar la de 95 millones de las empresas municipales, ¿no? Hay que recordar que cuando el equipo de gobierno entra, habla de una deuda de 220 millones global, pero es que cuando tú sumas estas dos cifras, la deuda que te sale son 258 millones. Claro, de 258 a 220 unos cuantos millones más, ¿no? Pues 38. Entonces, eso de que se ha bajado la deuda en propios documentos oficiales del ayuntamiento, ya de por sí, aunque no sea el tema principal de que estamos hablando, está diciendo que la deuda ha aumentado casi 40 millones de euros, ¿no? Entonces, por lo cual yo creo que es un documento interesante y que dará mucha miga y daremos mucho que hablar, ¿no? Pero cuando hemos ido hablando un poco, ¿no?, de qué se va a hacer, pues vamos a comentar un poco lo que nos propone el equipo de gobierno, ¿no? Él nos habla de que las readmisiones, pues un lastre para el ayuntamiento, para las cuentas, como si eso no fuera algo que ya le estuvimos avisando durante años, que se ha dicho a más no poder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas que propone el equipo de gobierno? Propone, para dar liquidez al ayuntamiento, no lo vemos mal, en teoría, el aplazamiento del pago de la deuda de consorcio de bomberos, refinanciar préstamos, aplazamiento de la deuda de seguridad social. ¿Eso qué significa? Para que no entienda. Eso significa darle una patada a diversos préstamos y que el próximo que venga los pague.
Es verdad que a corto plazo te da liquidez, pero ya Claro. estás endeudando y estás pringando hasta Unos el cuello cuantos años más. al próximo que venga, que va a tener graves problemas, ¿no? 2019. Nos quitamos los programadores y se los damos al próximo. No ha hablado de que va a intentar hacer una revisión del capítulo de gasto en una serie de licitaciones, pero son licitaciones que ni siquiera están publicadas y que veremos a ver si se cumplen o no se cumplen. Es como el famoso, ¿no? El parque de trenes se va a hacer en 20 días, ya lleva para casi 2 meses. Son estas cosas que tú prevés, pero que realmente no sabes, ¿no? Y ahora vamos al capítulo personal, que es el tema que estamos hablando, capítulo 1, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? Nos habla de prejubilaciones de unos 20 trabajadores, pero claro, eso tampoco es real porque esos 20 trabajadores no se tienen por qué prejubilar todos Claro. y hay que ver las condiciones. Nos habla de rebaja de salario del personal, o sea, rebaja de salario de los trabajadores públicos del ayuntamiento, que ya han sufrido diversos rebajas, han tenido sueldo congelado, etcétera, etcétera. Y que bueno, pues un jarro de agua fría, ¿no? Porque claro, el trabajador que ha estado trabajando normalmente ha hecho su función, dice, bueno, ¿yo por qué tengo que pagar la gestión del equipo de gobierno? Bueno, el equipo de gobierno se baja el sueldo, A nosotros nos han dicho que se van el sueldo. porque es que entonces cuando se puede liar, si ven Claro. que le bajan a los Ahora que sí, trabajadores y ellos no, no dieron, ¿no? La corporación y lo tal. Pero yo recuerdo que nosotros hemos presentado una propuesta de rebaja de sueldo y aquí, vamos, nos ha faltado que nos quemen en la hoguera. Ahora, pero los trabajadores sí, eso no pasa nada. ¿Vale? Nos hablan de posibles despidos objetivos, en el punto C, y de salidas de recolocación laboral. ¿Vale? Ahí nos hablan de que van a hablar con Agisa, van a hablar con Acciona, pero ahí estaremos hablando de una horquilla de entre 3 a 5 trabajadores. Eso no es una solución real. nada. Nos habla también de modificar la RPT, de pactar cambios en departamento, de flexibilidad organizativa horaria. ¿Eso qué significa? Eso significa que que al que le toque pues, trabajar a fines de semana, a turnos, como convenga, ¿no? Pero con una cosa importante, aplazar el convenio colectivo 2 años en los temas económicos. O sea, te bajan el sueldo y el convenio colectivo le pegamos una patada para el próximo equipo de gobierno que se lo coma, ¿no? Es que es justito. Al final resulta que los platos rotos, lo principal que lo van a pagar van a ser los trabajadores públicos, que van a ver su capacidad adquisitiva en los suelos. Nos hablan de una RPT y yo voy a explicar un poquito en qué consiste este modelo que nos estaban hablando, ¿no? Nos hablaban de que esa RPT se va a hacer, se van a escribir a esos trabajadores y todo trabajador que no tenga un puesto en la RPT se va a la calle, así de claro. ¿Por qué? Porque la RPT, si nos están diciendo que el gasto en personal se va a mantener con el actual y tenemos 64 trabajadores más, hay que recordar eso. Incluso se tiene que bajar el gasto en el capítulo 1. Aquí falla algo. Y falla eso, de al final. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Proponen abrir una mesa de negociación de duración de un mes, que empieza la semana que viene. Casualmente, cuando tú quieras hacer un ERE, te hace falta un mes de negociación previa. A punto hay datos, aunque ellos no digan, pero es la ley. En el que los partidos políticos no estamos, porque dice que es que nosotros vamos a politizar y vamos a distorsionar aquello. Hay que recordemos, cuando con el convenio de negociación colectiva que los sindicatos nos pidieron que por favor estuviéramos, porque es que el equipo de gobierno no avanzaba y hacía y deshacía como le daba la gana. Pues fíjate tú en un tema tan importante, a nosotros nos echan, ¿no? Y después, si en un mes no los trabajadores no tragan por aquí, más otras medidas que sí va a notar directamente el ciudadano, el equipo de gobierno tomará las decisiones que crea oportunas. Eso no lo ha dicho a nosotros. A los sindicatos que nos han trasladado cuando han ido saliendo, que le ha dicho, palabras textuales, me ha dicho un sindicalista, abro comillas, y digo que me lo ha dicho un sindicalista, vamos a matizarlo todo. Nos ha dicho que si no tragamos, ya lo conocemos y tomará las medidas drásticas que crea oportunas. Hombre, yo creo que si tú vas a abrir un periodo de negociación con sindicatos, con los trabajadores municipales, pero tú ya antes le estás amenazando, le estás diciendo o tragas con todas nuestras medidas, No le está imponiendo o- ya esas medidas. o esto es lo que hay. Oiga, eso no es una negociación, eso es un chantaje. Definición de chantaje, coacción, ¿no? Y al final lo que está haciendo es lo de siempre, ¿no? Echa a pelear a los trabajadores, a los funcionarios, a los trabajadores que están, le va a decir vas a perder poder adquisitivo, tu nómina peligra por culpa de los que han entrado. A los subrogados le va a decir te puedes ir a la calle por culpa de los que han entrado. Y a los amortizados le va a decir no te quejes mucho que tienes un pie fuera, ¿no? Claro, al final es la táctica de divide y vencerá, échalos a todos a pelear,
Porque si a nosotros nos dicen que se tienen que sentar a negociar con los sindicatos, que son los legítimos representantes de los trabajadores, y nosotros no estemos, que somos los representantes de los vecinos, que recordad, porque hoy está teniendo también reuniones con trabajadores, porque ha tenido una reunión con nosotros. Oiga, ténganlo con los sindicatos, ¿no? Que son los legítimos. Claro. Para lo que te interesa son los legítimos, pero lo que no te interesa, no. Bueno, y en el caso que estás hablando, porque esto, la verdad es que tiene bastante preocupado a los trabajadores, tanto a los que están, a los readmitidos, a los subrogados y a todos, ¿no? Una RPT pero bien hecha sería la salida a esto. Depende para lo que tú quieras, Mechi. Si tú quieres una RPT para amordarla a la plantilla que tú tienes, haciéndolo bien. No, de acuerdo a las necesidades que tiene el ayuntamiento. Sí, de acuerdo a las necesidades, pero es que las necesidades es un arma de doble filo. Porque yo te digo, las necesidades que tiene ahora, y además te sobran 100 trabajadores. ¿Pero por qué te sobran 100 trabajadores? Porque tú tienes todo privatizado. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo como el equipo de gobierno está tomando decisiones para privatizar cementerios, deporte y el mantenimiento de parques automóviles. Claro, yo te digo, Mechi, aquí hace falta 5 personas para trabajar, y tú me puedes decir, si lo hacemos las 5 personas, sí. Pero si yo te digo, pero si tú me dices, pues no, me hacen falta 2, porque es que resulta que limpiar no limpiamos nosotros, porque viene una chica o un chico a limpiar. Claro. Las notas de prensa no las subimos nosotros, porque nos las sube Pepito, que lo tenemos subcontratado, le damos tanto al mes. Y las radios los fines de semana tampoco lo hacemos nosotros, porque nos lo enchufan con Radio Nacional y emitimos a través de Radio Nacional. Claro, pues tú dices, no me hacen falta. Ahora, si todo lo hacéis vosotros, sí. Las privatizaciones hemos demostrado que son más caras. Y al final damos un servicio peor. ¿Qué pasa? Si tú al final lo privatizas todo, pues no te hace falta ese personal. Ya lo dijimos en su día. Tú no puedes pagar plantilla y empresa. Este es el debate que hemos tenido constante. Es inviable. Desde el momento en que se sabía que iban a tener que ser readmitidos estos trabajadores. No se puede tener empresas contratadas y trabajadores, pero la opinión de la gente, estoy hablando del pueblo, ¿cuál es? Que lo que quieren es que estén los trabajadores limpiando y que quite esa empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando estaban los trabajadores tenían un mejor servicio, o ellos así lo consideran, que tenía, porque la verdad es que una de las quejas más frecuentes es la de la limpieza, pues está fallando por todo el pueblo. Pero claro, también hay que saber que hay un contrato con estas empresas y habría que ver, bueno, de Citele no hablamos de la duración porque pero Acciona creo que es el 2020, ¿no? Sí, a final de 2019, primero de 2020. ¿Qué pasa con lo que nosotros decimos? Hay muchísimos contratos, aquí hemos hablado a largo y tendido, ¿no? Por ejemplo, colocar unas placas en la calle, 6.000 euros en una empresa, es decir, mantenimiento de web, Facebook, redes sociales, 3 empresas de fuera, ninguna de los barrios. Asesoría jurídica, me traigo abogado de fuera. Oiga, tienes obras de servicio, tienes informático, tienes abogado. Ese dinero que tú estás pagando, dedícalo a pagar esa nómina. Claro. Entonces, ese ejército de asesores y de personal externo, puedes prescindir de ellos, pues son contratos menores. Y, pues, con ese dinero puedes pagarlo. Eso es lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Más o menos. Y esa es nuestra propuesta, remunicipalizar servicios, y no solamente los grandes, también todos los pequeños, con ese dinero pagar. Y también, si hay que recortar, pues habrá que recortar en gastos superfluos, habrá que recortar en propaganda, habrá que recortar, en vez de traerte a grandes famosos para la jornada andaluza, pues pues no te los traerás, tendrás que traer gente local, o tendrás que hacerlas más cortas. A lo mejor en vez de traerte a un hombre que te escancia vino cuando tú presentas la feria, que vale 500 pavos, traértelo de Jerez. Pues a lo mejor tendrás que prescindir de él. Y a lo mejor tendrás que buscarte la bichuela para hacer otras cosas. Y bueno, y a las empresas privatizadas, en vez de taparle la vergüenza pagándole el doble por el alumbrado público, pues tendrás que denunciarlo y tendrás que exigirle que cumpla sus funciones. Y buscar más dinero, tendrás que recortar, tendrás que prescindir de los asesores, personas de confianza, tendrás que pagar el sueldo de la corporación y los gastos políticos, tendrás que buscar, pues recortar donde tú puedas y donde el ciudadano lo note menos. Nada más, pero que no hay más. Es que estas cosas y estas personas y todo lo que contratan, que yo creo que es innecesario en casi todos los casos, porque lo que has dicho, para el mantenimiento de redes y tal, es que no hay informáticos en el ayuntamiento, y si no los hay, pues de los amortizados seguro que hay alguno que pueda hacer esa función y desempeñar el cargo, porque tú llevas redes sociales, yo también,
Y sabemos que desde luego no es de lo más complicado del mundo, que un informático puede perfectamente hacerse cargo de esto y no tener que pagar empresas. Es que... Y un montón de contratos de obra y servicios, ¿no? Para tú que poner a los trabajadores a trabajar. Y después también, como comentaban algunos funcionarios, ¿no? De algunos departamentos como de urbanismo, de catastro, de... Oiga, es que si nosotros tenemos personal y podemos hacer más trabajo, también recaudamos más. Claro. En sanciones, en revisiones, en mirar que se estén cobrando bien los impuestos, en agilizar licencias, todo eso genera ingresos al ayuntamiento, que también hay que mirar esa parte, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Hemos encontrado pues, una hoja de ruta que se basaba en echar gente, privatizarlo todo y pedir préstamos y pegarle patas, porque ya lo hemos visto con datos oficiales del ayuntamiento, 40 millones más de deuda en la gestión socialista, en la gestión andalucista. La socialista sí nos dio 200 y pico millones, ¿no? Pero al final resulta que hemos vuelto a la situación de 2011-2012, solo que tenemos todos los servicios privatizados, todos los impuestos municipales casi al límite. Y una deuda más grande. Y una deuda más grande. Joder, macho, pues esta es la gestión, este es el resultado. Tú sabes lo primero que yo he pensado hoy cuando me enteré, o ayer, que iba a haber reuniones con sindicatos, oposición y tal. Digo, esto se tiene que haber hecho hace 5 años, no ahora. Hubiéramos ahorrado tiempo, hubiésemos ahorrado dinero, las cosas se hubiesen hecho bien, no habría tampoco tanto daño, incluso moral, ¿no? Y dije, bueno, pues si se hace ahora, en la cuestión de sentarse los partidos, yo creo que es algo necesario, que estén allí sentados, pero también, como tú dices, también puede crear problemas, porque entre que el PSOE es culpable de la deuda que llegó, no vamos a decir la que viene después, que ya son otros los responsables. Otros que culpan al PP, que por cierto por aquí está David Gil ya, como cómplice del PA para continuar con esto y tal, pues también puede haber ahí un jaleo, pero yo pienso que ahí debería estar todo hablando bien, que tú sabes que yo soy de hablando se entiende la gente, pues los sindicatos y la oposición y el equipo de gobierno, y entre todos hallar una solución a esto que sea, que contente a todos, pero todo el mundo tendrá que ceder un poco, creo yo. Claro, es lo lógico de una negociación, ¿no? Lo que pasa es que sí hay que ver que, bueno, por la situación que hemos llegado ahora, el único responsable, pues el equipo de gobierno andalucista, que en este caso, mira, ahí está... Que es que esto ya vamos creando, vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, porque ha llegado David Gil y como es un tema que bueno, estáis todos implicados, ¿no? Con el tema este de los trabajadores, llega un poquito más tarde David, pero bueno, estamos hablando, tampoco hemos empezado hace mucho, ¿eh? Bueno, un saludo David, ¿qué tal? Buenas tardes, Mechi. Estáis de reuniones y la cosa, como nos está contando Rubén, un tanto complicada por las medidas que se pueden tomar para paliar esta situación en la que la readmisión de estos trabajadores, el plan de ajuste y todo esto. Ya nos está enseñando los papeles que se han facilitado y parece ser que, no sé, danos tu opinión de lo que se ha ofrecido y podéis ir hablando los dos, que yo aquí os escucho atentamente. Me imagino que Rubén hasta esta mañana hemos estado en la Junta de Portavoces y bueno, nosotros hemos opinado en la situación en la que, bueno, nosotros no somos parte los portavoces no somos parte de la negociación porque estamos fuera. Sí nos han ofrecido la posibilidad de presentar propuestas y yo voy a decir lo que yo he dicho, ¿no? Yo entiendo bajo mi punto de vista que la negociación ahora mismo, como no somos parte de esa negociación, pues la negociación ahora mismo está entre los sindicatos y el equipo de gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar que haya entendimiento entre los sindicatos y el equipo de gobierno. Las medidas, bueno, la situación es complicada, eso no hay que ocultarlo, ¿no? Lo saben los trabajadores, lo sabe el equipo de gobierno, lo sabe la oposición. La situación es complicada porque hay que equilibrar las cuentas, son 1.200.000 euros aproximadamente más al año. Y ahora hay que buscar pues puntos de consenso en el buscar, bueno, que las partes queden satisfechas, ¿no?
Nosotros lo hemos dicho desde el principio, ¿no? El respeto a la justicia. Ahora mismo tenemos unos trabajadores que han ganado la sentencia, 1.235.317 euros. Los trabajadores han ganado la sentencia y hay que cumplir con lo que dictan las leyes y dictan los jueces, ¿no? Se han dado un mes de negociación. Yo creo que será para más, seguramente. Y ahora es una situación complicada, difícil, que viene a raíz de esos despidos que han ganado los trabajadores, las cosas como Pero son. nos estaba comentando Rubén que esto puede conllevar una bajada en los sueldos y recortes varios. Lo que yo le he preguntado es si el equipo de gobierno también se va a bajar el sueldo. Hombre, entiendo que sí. Entiendo que hay varias propuestas, ¿no? Aquí ya nos han ofrecido varias propuestas en la que una de ellas es la rebaja del sueldo del equipo de gobierno de la corporación. O sea, no es solamente el equipo de gobierno, entiendo que es todo. Y meter a los trabajadores también. Ahora, ¿que los trabajadores o los sindicatos van a estar de acuerdo con eso? No Hombre, lo sé. supongo que no. Supongo que no. Era una de las medidas que se temían los trabajadores esta mañana, porque hay algunos que la verdad ya tuvieron una rebaja en el sueldo o no le subieron lo que deberían subirle. Y claro, están diciendo, pero ya como nos bajen nuestro poder adquisitivo. Bueno, nosotros nos hemos quedado en la puerta después de la reunión y hemos hablado nos hemos encontrado varios sindicatos o representantes sindicales y unos decían una cosa, otros decían otra, pero ahí recuerdo que ha dicho uno que bueno, que no se podía bajar los sueldos, que no estaban muy de acuerdo. Al final, con lo de los sueldos de la corporación fuimos unos visionarios. Mira, fíjate hoy. No, sí. A ver, la negociación va a ser complicada también, ¿no? Porque al menos también estaba David, estaba Salvador Puerto, estamos todos, ¿no? Estamos allí al final hoy, ¿no? Claro, muchos de esos trabajadores dicen que han estado trabajando, ¿no? Que no han sido parte del amortizado, ni siquiera de los subrogados, plantilla, funcionarios. Dicen, nosotros ya hemos hecho nuestro sacrificio y ¿por qué otra vez tenemos que hacer un nuevo sacrificio si nosotros no hemos hecho nada? Dentro de lo que cabe, no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, sí es cierto que la situación tampoco es nueva. Este tema lleva coleando, bueno, David que está de 2011, yo estoy de 2015, pero con una situación que se preveía, que se revisó muchísimas veces y que siempre se jugaba un poco que no llegara o que llegara en 2019, que bueno, una corporación distinta fuera la que lo asumiera. A los trabajadores, al menos esta vez nuestra opinión, ¿no? Si ya que tenemos esa plantilla, hay que usarla, porque te lo dicen los jefes de departamento y cualquiera, ¿no? Que abre con los trabajadores, que hay déficit en la mayoría de los departamentos municipales de personal y que hay que usarlo, ya que lo estamos pagando, por una mejora para el pueblo. Sí, pero tú, por ejemplo, una de las medidas que tú propones siempre, que es la remunicipalización, David nos decía en uno de los programas que eso es muy complicado hacerlo por la situación actual, no es solo el personal, sino también los medios técnicos, ¿no? que se necesitan, y de eso nos estaba hablando David en uno de los programas. Aparte, yo le digo a David un poquito de lo que estaba diciendo Rubén, que esto al final lo que puede traer es, por lo que ha dicho, una RPT, un ERE, que esto no sabemos el final que va a tener, ¿no? Bueno, yo pienso, sabe Rubén, y además lo he explicado en el pleno cuando han presentado lo de la remunicipalización, es que la situación ahora es más compleja. Es decir, ahora hay unos contratos en vigor con las empresas privadas. La remunicipalización en el momento que se contrató con las empresas privadas tampoco era posible, porque estamos hablando que tú puedes hacer una remunicipalización siempre y cuando tú tengas dinero para tener maquinaria, para tener pues contratar lo que necesitas, la maquinaria, el material. Y es que Rubén lleva más o menos tiempo y no conocía la situación del ayuntamiento en aquel momento, pero es que en aquel momento el ayuntamiento no tenía ni para echar dinero de gasoil a los coches. Entonces la única forma de financiación del servicio y poder garantizar el servicio era precisamente haciendo la privatización, porque las empresas te daban la posibilidad de amortizar ese dinero. Estamos hablando de que te podía costar 1,5 millones de euros y en 700.000 euros tenías la limpieza del colegio, del municipio, ¿no? Se ha visto en otros municipios que la remunicipalización al final tampoco ha sido efectiva. Al final estamos hablando de, por desgracia,
un trabajador en la administración pública no cuesta lo mismo que en la empresa privada. Y sumándole beneficio industrial incluso, estamos hablando del beneficio del empresario, estamos hablando que un convenio en la administración pública no cuesta lo mismo el trabajador con las cargas sociales, sumarlo todo, que en una empresa privada. Tenemos empresas de limpieza que, bueno, sabéis que los trabajadores trabajan por 3 euros y medio la hora, o ganan 800 euros, que no es el caso de los barrios, pero es que lo hay. Entonces, hay una discriminación entre lo que es un convenio, una empresa privada y una empresa pública. Tú puedes intervenir. Sí, no, ahora estoy esperando que termine y te vengo yo. Respeto totalmente el posicionamiento de cada partido, ¿no? Cada uno propone las cosas como cree oportuno y como lo haría, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo la situación es bien diferente. Hay unas empresas contratadas. Sí es verdad que se ha hablado en la reunión de la posibilidad de que estos trabajadores, pues por ejemplo el tema del servicio de la piscina, salvo los socorristas, porque no hay socorristas en estas plazas amortizadas, pues puedan entrar en esas empresas y no tener que echarlos a la calle, ¿no? En definitiva, Mechi, lo que se trata es que ahora mismo el ayuntamiento tiene 60 y tantos trabajadores, tiene una sentencia firme que los tiene que readmitir, tienes que buscarle un sitio y tienes que compaginar el equilibrio económico del ayuntamiento con la necesidad laboral del ayuntamiento también. No es la cantidad del 2011, que eran 170 y tantos. Estamos hablando de 60 y tantos más los que vienen, ¿no? Que son, ¿cuánto eran? 20 puede ser más, han dicho esta mañana, o 12, menos, 15. ¿no? O 12 o 15. Bueno, pues ahí es donde está la capacidad de negociación del equipo de gobierno y también la de los sindicatos, que tienen que velar por los intereses de esos trabajadores, ¿no? Que es lo que entiendo. Ya. No, a ver, el tema cuando nosotros hablamos de remunicipalización, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos ahora, por ejemplo, un contrato con Acciona que termina en breve, dentro de 2 años, que no es que siquiera que hay que recuperar la licitación. Y después también estamos hablando de una cantidad de contratos menores, brutales, que lo vemos todos los grupos, de trabajos que perfectamente pueden hacer los trabajadores municipales. Y eso nosotros también lo llamamos remunicipalizar servicios, porque al fin y al cabo tú lo estás pasando a la esfera privada cuando lo puedes hacer a la esfera pública. Tenemos, por ejemplo, perfiles de informáticos que perfectamente puedan hacer trabajos que se han contratado a 3 empresas distintas para hacer trabajo de gestión de web, que se hace carteles, que eso prácticamente puede hacer cualquiera. Incluso en esta delegación, por ejemplo, de abajo, lo están haciendo hace, constantemente, ¿no? Se contrata una empresa para eso. O para poner los nombres de las calles, que no es que te aporte, es para poner simplemente el nombre de la calle, eso lo pueden hacer obra y servicio. Se ha hecho siempre, ¿no? O temas de abogados que se contratan, que ahora entran perfiles jurídicos. Y así se puede hablar de muchísimos perfiles, porque dentro del ayuntamiento hay muchos perfiles y dentro de estos trabajadores también, ¿no? Al fin y al cabo, sí es verdad, tú lo detrás del capítulo 1 y lo metes en el capítulo 2. Pero al fin y al cabo tú estás, digamos, contratando una empresa para que haga un trabajo que tú tienes trabajadores que pueden hacer ese trabajo. Eso que nosotros decimos, más ahora, porque tú tienes que darle una función a ese trabajador. Lo que tú no puedes tener, y eso yo creo que estaremos de acuerdo, tú no puedes pagar a una empresa y al trabajador a la vez. No. Dinero no hay. Entonces eso puede ser una vía porque al fin y al cabo tienes que prestar un servicio también al ciudadano, que lo está pagando todo. El ciudadano también quiere ver resultados en las calles, que cubre unos servicios, y tú tienes un trabajador, pues ese servicio que a lo mejor antes lo tenías en empresas porque en la delegación de turno no tenías trabajadores, no tenías capacidad, digamos, humana o recursos humanos, pues ahora tienes que pasarlo, ahora que ya la tienes, recupera eso, ¿no? Aparte, bueno, pues de otros planes. Porque si tú al final lo que intentas es mantener una estructura de empresa y a la vez a esos trabajadores, yo ahí sí te garantizo que vamos a un colapso económico casi seguro. En ese aspecto, pues sí, es verdad, es la realidad, ¿no? Y después en el ámbito negociador tenemos un problema, que es que tenemos un equipo de gobierno y unos sindicatos que no se entienden. Y que no es de ahora tampoco. Es que ni el equipo de gobierno tiene confianza en los sindicatos, ni los sindicatos tienen confianza en el equipo de gobierno. Salimos de una negociación, por ejemplo, del convenio colectivo, donde los sindicatos nos pidieron a la oposición que por favor presentáramos una moción para poder estar en las mesas de negociación. Porque no había feeling. Estamos hablando de un convenio colectivo que no tiene, digamos, la gravedad que tiene la situación actual, que yo creo que es más grave dentro de la importancia del convenio colectivo. Claro, si para eso nos pidió que estuviéramos ahí, se montó la pelotera que se montó, que se llevó al Consejo Consultivo, etcétera. Hubo varios plenos donde se trató y hay una desconfianza brutal. Ahora, claro, cuando el equipo de gobierno dice no, vamos a hacer un gran pacto social con los sindicatos.
a nosotros al menos, a mí me suena más como, bueno, sí, yo quiero llegar a la luna con una escalera, pero lo veo muy difícil. Y lo veo muy difícil porque existe una desconfianza brutal, porque son temas muy delicados y muy sensibles, donde la mayoría de los trabajadores municipales que están trabajando, que ya hicieron su sacrificio en su día, no quieren hacer nuevos sacrificios, pues dicen que siempre les toca a ellos. Tenemos unos trabajadores que quieren volver, tenemos un equipo de gobierno que no quiere a determinados trabajadores, no los quiere dentro. Entonces es una situación muy complicada con unos interlocutores que no son los ideales, porque si tú no tienes un buen feeling, tú no tienes confianza en la palabra del otro, en las promesas del otro, ¿qué tipo de negociación? Y después la negociación un poco que nos han comentado, ¿no? En un mes esto es lo que hay, y si no, yo tomaré las medidas que tenga que tomar. Pues a mí me da la sensación que por lo que nos transmite, y lo matizo, lo que nos transmiten los sindicatos, un poco de ese chantaje, un poco de... Tú no puedes ir así por la vida, tú no puedes Pero empezar una negociación aquí así, que ¿no? nos conocemos todos. Yo siempre, antes de que tú vinieras, David, estaba comentándole que yo veo estupendo que estén los grupos de la oposición en esta negociación, aunque también después puede crear problemas, tú sabes, porque uno le puede decir, pues tú eres el culpable y tú fuiste cómplice, que tal y que cual. Yo creo que aquí tienen que ceder, y no estoy hablando de económicamente, sino en primer lugar ceder para llegar a un entendimiento y escoger los interlocutores adecuados. Por ejemplo, si los trabajadores que acuden a vosotros y podéis hacer de intermediario, debéis estar ahí. Si, por ejemplo, también ellos tratan mejor, por ejemplo, yo digo supuestamente, como se dice a todo, con Miguel Alconchel, que con el alcalde, deja a Miguel Alconchel. Aquí lo que tenemos que hablar es de un entendimiento y llegar a un compromiso entre todos. Y es que también me consta que ya antes de reunirse ya había gente que estaban poniendo problemas, o sea, antes de esto ya estaban diciendo, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces vamos a ceder, porque esto hay que arreglarlo, como sea. Hay intereses por la... Yo creo que precisamente en esta... Yo creo que a nosotros como oposición nos interesaría estar ahí, ¿no? Pero realmente para los trabajadores yo creo que es más fácil negociar dos partes que como son 1, 2, 3, 4 grupos políticos más los sindicatos más el equipo de gobierno. Estamos hablando que al final son más partes que si negocian entre ellos dos, claro, que creo que pueden llegar a un acuerdo. Lo que sí es verdad es que, bueno, lo que tú decías, Merchi, antes de entrar en esa reunión, de ambas partes a lo mejor hay ya directamente puntos que no van a llegar a acuerdo, ¿no? Por lo tanto, así ya es más complicado. Vuelvo a insistir, ya hemos tenido la experiencia una vez, y esa la vivimos intensamente, ¿no? En la época, en el 2012, no se llegó a acuerdo. El equipo de gobierno le echaba la culpa a los sindicatos y los sindicatos al equipo de gobierno. Al final, los trabajadores en la calle. Eso fue lo que pasó, ¿no? No es exhibirse de la responsabilidad, pero sí es verdad que la situación ahora es diferente, la situación económica no es la misma que en el 2011. En el 2011 sí es verdad que corría prisa por llegar a esa negociación, porque los días pasaban, la nómina no estaba asegurada, el ayuntamiento estaba hecho un cisco, no había dinero. Ahora no es que haya mucho más dinero, pero tienen financiación, y esa financiación es la que le está permitiendo garantizar al menos la tranquilidad, la estabilidad institucional de poder tener posibilidad incluso de poder indemnizar a esos trabajadores. Que sea un préstamo, sí, pero tiene esa garantía de no tener que negociar en un corto plazo de tiempo. Pues bueno, ahora mismo está, sí, pero ahora, como se dice, ¿no? Ahora mismo está abrigado. Ese plan de ajuste del que tenemos que dar cuenta, claro está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo no se llega a un acuerdo, porque en el plan de ajuste hay unas medidas, hay unas cantidades. Bueno, eso lo hemos modificado, se aprobó en el pleno, se modificó y ahora pues se tendrá que llegar a esa negociación para que estos trabajadores se queden, ¿no? Es lo que se está hablando, ¿no? Yo creo que se puede pelear, se puede negociar. Y será complicado, pero bueno, si hay interés por ambas partes se llegará a un acuerdo, digo yo. Es lo que ahora,
si entramos en las disputas de todavía no hemos entrado en una reunión y ya estamos poniendo problemas, pues probablemente esto se vaya al garete. Y si se va al garete, pues ya sabemos lo que va a haber. Aparte de la cuestión económica, estábamos hablando antes de que aquí sí que hay que ahora gestionar y administrar bien y hacer una serie de recortes, pero donde debe hacerse, decía Rubén, en ese personal externo que se contrata muchas veces, como lo de los informáticos y todo, o abogados innecesarios. Yo siempre he pensado, esto yo siempre he dicho, opinión personal, que porque hay que contratar asociaciones, empresas de fuera, cuando hay técnicos profesionales que lo hacen estupendamente, te lo pueden hacer, que también le estás pagando para que hagan ese trabajo, ¿no? Y sin embargo se contrata a gente de fuera teniendo estos profesionales dentro. Esas medidas habrá que estudiar estos casos. No sé si coincidiréis en las medidas a tomar en los recortes. ¿Tú se lo puedes recordar? No intervení brevemente y ya dejo a David todo el programa para él, que ya me tengo que ir. Yo también me tengo que ir. Y sí, a ver, nosotros creemos que hay capacidad, que se pueden hacer bien las cosas, se puede conseguir que no haya despido y acoplar a la plantilla a la realidad del ayuntamiento. Es verdad que hay que negociar mucho, hay que ir muy fino y nosotros vamos a presentar propuestas en ese aspecto. Ahora David, cuando yo me vaya, pues ya comentará más tranquilo y sus propuestas, ¿no? Entonces, nosotras propuestas son las que hemos defendido siempre. Tampoco ahí no vamos a cambiar nuestra postura, ¿no? Creemos que existen muchísimos contratos externos, que ya digo, que están en el capítulo 2, no en el capítulo 1 de personal, que con capacidad negociadora incluso se puede ir reestructurando la plantilla, se puede ir, pues, alguna de las medidas que ha comentado el alcalde, ¿no? Es cierto que también estas medidas que nos presentan, ninguna está cerrada, prácticamente casi ninguna está cerrada, muchas dependen de instituciones ajenas al ayuntamiento, que eso también te lo hace muy complicado, ¿no? Porque si tú no dependes de ti mismo, dependes de unos terceros, pues no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, como una medida que ha propuesto Argisa, que ahora David la comentará. No, la ha propuesto él y se la va a pedir a Argisa. Y ahora nosotros tendremos que ver si es posible o no. Claro, ha pedido a Argisa o ha pedido incluso a empresas privadas, etcétera. Claro que son medidas que bueno, que no están dentro de tu mano, ¿no? Pero yo creo que, al menos desde nuestra posición, nosotros vamos a hacer todo lo posible para no llegar al peor de los escenarios. Si llegamos al peor del escenario, nuestra postura es clara y la hemos defendido siempre, ¿no? Y bueno, ahora veremos a ver qué pasa. Si realmente el mes de negociación es para negociar y para buscar soluciones, o el mes de negociación es para echar mes previo ilegal y posteriormente hacer lo que también nos lo ha dicho, al final de nuestra intervención, que si hace falta, pues hará un ERE. Y nada más, y ya dejo a David y muchas gracias por dejarme es que tenemos que decir que es que Rubén se tiene que ir porque ha venido en circunstancias especiales, que no se enfade Alberto si se levanta de la silla, porque es que dice, hay que ver la tele, levantarse de la silla y tal, pero es que demasiado tiempo le hemos ocupado a Rubén, y él diciendo que le voy a quitar el tiempo a David, ¿sabes? Pero para que vean cómo es esta radio, que hemos tenido a Podemos y a PP sentados aquí en la mesa, y como ven se llevan estupendamente, porque esto no es cuestión ya de siglas, esto es cuestión también de personas, ¿no? Y de personas que son demócratas y que son libres, ¿no? Y dice, pues a mí no me importa hablar con quien sea, y más aquí en los barrios, que aquí todos somos amigos, o casi todos, y nos llevamos bien. Bueno, el caso es que esto supone un problema grande, y te iba a preguntar sobre lo que ya ha adelantado Rubén, que nos lo comentó antes. Dice, bueno, una de las salidas que ve es desviar algo de personal, por ejemplo, a Argisa, pero, y claro, ahí está David de vicepresidente y te coge a ti en un papel también comprometido, ¿no? Bueno, me coge siempre. Que el tema de los despidos en este municipio siempre nos coge a nosotros, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo contrataron o esta plantilla abultada, que no estoy echando ni mucho menos la culpa a los trabajadores son trabajadores y no tienen culpa de que le contraten de una forma u otra, pero la verdad es que te pones a pensar y dices, los responsables que contrataron una plantilla abultada en este ayuntamiento que no correspondía con el presupuesto que tenía, que cogía casi el 90% del presupuesto, fue el Partido Socialista. Los que se han metido en un procedimiento judicial que han perdido es el Partido Andalucista. Los que dan la herramienta para poder pagar la sentencia de los amortizados
y de todas las sentencias judiciales que hay en este ayuntamiento y refinancia la deuda es el Partido Popular. Los que votan en contra de esa financiación son el Partido Socialista y los barrios si se puede, y la culpa es del PP. Entonces, bueno, pues la verdad es que siempre nos coge medio, ¿no? Entonces, con el tema de Argisa, no es una propuesta que hace el equipo de gobierno. Yo no lo he hablado todavía con los técnicos nuestros, tendríamos que valorarla. La verdad es que es el momento que estamos con la negociación de ese convenio, que está ya finalizado y que está pendiente solamente, pues precisamente para hacer las cosas bien, para no hacerlas como se han hecho anteriormente, de que sea un convenio estrictamente valorado por los técnicos y en este caso los técnicos de Argisa, pues tenemos que buscar la viabilidad del servicio, que no se suba el recibo, al contrario, que se baje, que es lo que estamos tratando, y arreglar también todos los problemas que tiene este municipio en tema de red de saneamiento y de suministro. Pues está la posibilidad decía el alcalde, de que si había trabajadores que podían cubrir las plazas que se nos quedan libres en el servicio, pues llega a un acuerdo, ¿no? Yo no tengo ningún problema, o sea, políticamente no tengo ningún problema, pero sí es verdad que tenemos que contrastarlo con los técnicos y que los informes sean favorables. Nosotros no tenemos cubierta la tasa de reposición, es decir, hay plazas libres, pero también es verdad que contratamos siempre y cuando el servicio lo necesite. Nosotros sí cumplimos a rajatabla el coste de personal en nuestro presupuesto. No llega a lo que te marca la ley, creo que es el 36%, estamos en un 34, 33%. Por tanto, la sociedad no tiene problema a la hora no tiene una plantilla sobredimensionada, porque bueno, los informes nos lo dicen y ahí están las cuentas, ¿no? Pero si es una forma de ayudar a aliviar un poco la situación de estos amortizados, pues tendríamos que estudiarlo, ¿no? Y en el momento, porque estamos en la negociación del convenio, ¿no? Pero sí es verdad que en la situación hay muchos puntos de negociación, lo cual yo creo que es positivo, pero son ambiguos, es decir, no está cerrado. Pero de todas formas, como siempre tú lo has dicho, el PP le coge en medio porque, por ejemplo, en este caso Rubén y los barrios sí se puede, entró en el 2015, entró con otras circunstancias, de otra manera. Vosotros que lo habéis tomado todo y encima que os cogieron cuando la amortización, que en aquel momento no formabais parte del equipo de gobierno, pero después ya han hablado de que si cómplice, que si sois los culpables, que si esto, si lo otro. Bueno, eso ahora también os pone en un papel claro, delicado otra vez, ¿no? Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que hemos dicho y tener claro lo que en todo este tiempo hemos manifestado, ¿no? La verdad es que, Mechi, la situación muchas veces es injusta con nosotros, ¿no? Porque si nosotros políticamente pensáramos solamente en el partido, en nuestros intereses y no en el del municipio, pues hubiéramos tirado para hacer una moción de censura en aquel momento. Ya hoy se hablaba de moción de censura, allí tomando café, y, oye, lo que tenéis que hacer una moción de censura. Claro, esos son los intereses de ciertos trabajadores de ayuntamientos, de ciertos sindicatos que se creen que porque haya un cambio político, pues se van a cubrir sus intereses. Y no sé el resto de partidos, no sé lo que hará el PSOE o Miguel bueno, Miguel ya está en el PSOE, ya no sé si sigue como pibe, ya no sé, o Rubén, ¿no? Yo sí tengo claro una cosa y creo que lo hemos demostrado, ¿no? Nosotros hemos defendido los intereses del ayuntamiento incluso yendo en contra de nuestras siglas, ¿eh? O sea, para nosotros hubiera sido mucho mejor posicionarnos a favor del PSOE de la oposición en aquel momento que hacer lo que hicimos, ¿no? De arrimar el hombro y sacar al municipio adelante. De hecho, a los resultados me remito, ¿no? Pero eso es una cosa que yo estoy tranquilo en ese aspecto. Podríamos haber hecho esa moción de censura y los trabajadores que a los 6 meses que hacemos, teníamos que haberlo echado igual. Con otra forma, otra negociación, otro talante, sí, pero al final tenía que haber el despido porque el ayuntamiento no puede mantener a 178 trabajadores más de lo que tiene. Ahora es una situación diferente, ahora tienes una sentencia, son menos trabajadores, los trabajadores han ganado en el juzgado, justo no, han ganado, han defendido sus intereses como han hecho desde un principio y han ganado. Y ahora pues habrá que acomodar esa situación, la situación de estos trabajadores, a la situación económica del ayuntamiento. Pero eso no quita también, oye,
que tengan que trabajar, que tengan que sumarse los 60 y tantos trabajadores. Hay que buscar, una de las medidas que ponía ahí era las jubilaciones anticipadas. Se pueden llegar a acuerdos con trabajadores, que lo veo lógico. Hemos dado un poco la RPT, organizar la organización del ayuntamiento, ver en qué situación podemos, hasta dónde podemos llegar el esfuerzo económico. En gasto corriente, pues a lo mejor habrá que quitar gastos que no son necesarios. Hablabais de la externalización de servicios. Hay ciertos servicios que yo creo que se tienen que mantener. Tú tienes que garantizar al final la limpieza del municipio, sea más mala, la privatización sea más buena, no lo sé, pero sí es verdad que tienes que garantizarla. Hay partidos que utilizan, bueno, por la asesoría jurídica. Yo voy a hablar de mi ejemplo, de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en Mancomunidad, tenemos un servicio jurídico de la casa, de los funcionarios que se dedican a una serie de tramitaciones de la administración, y luego tenemos contratado un servicio externo, pero no porque sean malos los funcionarios, no, al contrario, sino porque tenemos tantas denuncias que tramitar que no dan abasto. Entonces nos sale más barato el contratar un gabinete externo que contratar a 2 abogados más, o sacar 2 plazas de abogados. Primero, que no podemos. Entonces, y tú miras al final el beneficio final, dices tú, bueno, pues entre los abogados que tengo y lo que estoy contratando, que no sé la situación del Ayuntamiento de Los Barrios ahora mismo, y el servicio externo que tengo contratado, pues estoy tramitando alrededor de 6.000 y pico de denuncias, que al final las estoy ganando y me está repercutiendo un beneficio a la administración, porque no estoy pagando, no salgo a perder, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Los Barrios hablaba, es que se ha gastado 800.000 euros. Claro, si es que tiene más de 1.000 procedimientos, es que entre los amortizados, lo que tiene de créditos, de que no solamente son los amortizados, que aquí nos damos muchos golpes de pecho diciendo que nos gastamos 800.000 euros, que se están gastando 800.000 euros. Bueno, 800.000 euros, que no sé si será cierto o no, porque siempre se hace una estimación, es como decir, los 48 millones de euros del Fondo de Ordenación, de los 43,8 millones de euros es para pagar sentencias. No, pueden ser 20, pueden ser 1, pueden ser 20, 30, pero se hace una previsión. Pues con los presupuestos lo mismo, tú haces una previsión de gastos en abogados que se puede cumplir o no. Vamos, que aquí no hemos gastado mucho dinero en comilonas y mucho dinero, y de eso no se habla. Entonces, lo que hay que ser consecuente con el procedimiento y sobre todo no engañar a la gente, que es lo que se trata. Yo, cuando hablas de moción de censura, las mociones deben hacerse cuando vas a solucionar los problemas, no solo por que como este no me gusta y lo está haciendo, pues vamos a quitarlo. Eso no puede ser. Yo, como muchas veces me dicen, es que tú con ellos todos me llaman pelota en algunas redes, me da igual. No, porque tú sabes... No es lógico que te llamen a ti eso, porque tú eres un medio de comunicación. Pero aparte, porque yo aquí creo que a todos os trato de la misma manera. Aquí no, luego personalmente me llevo mejor con unos que con otros. Pero aquí todos sois recibidos igual, habláis lo que tenéis que hablar, yo... Ahí no. Lo que sí ocurre, y a ver si se enteran algunas personas, sobre todo algunas señoras que andan por ahí, que yo, desde que empezó la radio, estáis viniendo. Me habéis contado en antena y fuera de antena las situaciones que habéis vivido, y yo las entiendo. Por ejemplo, en el caso cuando te pidieron la moción de censura, yo además como ciudadana no veía lógico que con poco tiempo que llevaban gobernando hicierais el pacto 4 meses. El pacto con los que habían destrozado el pueblo. Desde mayo, que fueron las elecciones, la toma de posesión fue en junio aproximadamente, principios de junio, mediados de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses más tarde había una moción de censura encima de la mesa. Estamos contando, Mechi, o se nos olvida que el PSOE llevaba 30 años gobernando, entre ULB, PSOE, 30 años, 30 años gobernando este municipio, y que el partido que se presentó en el 2011, que ganó las elecciones, se quedó a unos 70, 80 o 100 votos de la mayoría absoluta. De la mayoría. O sea, un cambio político de 30 años de socialismo, querían estos señores del Partido Socialista y sindicatos también, que le diéramos de un plumazo, de golpe y porrazo, de 6 meses, de hacer una moción de censura. Bueno, yo creo que eso la gente no lo pone en duda. No lo hubieran perdonado, te lo digo porque, y yo se lo intento explicar a gente, es que en aquel momento, vamos a ver, que el momento, como bien dice, la gente quiso cambiar la historia de aquí del pueblo, y el gobierno que había, y entonces, por muy poquito no tuvo la mayoría, y entonces es que no hubiera sido lógico ni hubiera perdonado a mucha gente que hiciera ahí un pacto
con los que habían destrozado el pueblo. Es que eso la gente no lo iba a entender. Pero y además que no habría salido tampoco todo lo que ha salido después. ¿Tú crees que si nosotros hacemos una moción de censura, se lo decía esta mañana mismo, yo se lo explicaba a Puerto, porque ha salido este tema y hemos estado tomando un café después? ¿Crees de verdad que el Partido Socialista en aquel momento, si nosotros llegamos a hacer la moción de censura, habría liquidado las empresas municipales? Que va. Habría hecho revisiones de oficio de todos los procedimientos que hemos visto, que han salido algunos a favor del ayuntamiento y otros en contra, con respecto a las reclamaciones de créditos que han hecho las entidades financieras. ¿De verdad creéis que el Partido Socialista hubiera sido tan valiente en aquel momento, estando también de secretaria, creo que estaba Estefanía? ¿Habría sido valiente para levantar las alfombras y decir, aquí se ha hecho todo mal, vamos a construir? Seguro que no. Pero si lo que les convenía también es esa moción de censura para seguir tapando, porque iban a salir, de hecho están saliendo, y muchas, en este caso sí a favor del ayuntamiento, y en contra, y en esto los cientos de trabajadores, que Sí. creo que ahí ha sido muy injusto, lo que están viviendo algunos trabajadores, que van a tener que pagar muchísimo dinero. Yo es que lo veo injustísimo, pero bueno, ese es otro tema que algún día haremos el debate, incluso daré nombres si me lo permiten, porque algunos han sido compañeros y yo les tengo cariño y me duele porque hay situaciones muy injustas. Pero tampoco creo que esto es opinión personal, tampoco creo que una moción de censura ahora sea la solución para el problema que tienen los barrios, porque al fin y al cabo, con moción de censura o sin ella, hay que ajustar esto porque hay un dinero y es lo que hay que hacer. Aquí al final se trata de buscar un equilibrio entre los intereses de los trabajadores, de estos que han ganado su sentencia, y también los intereses del ayuntamiento, las cosas como son. No vamos a engañar a nadie. La situación es bien diferente a la del 2011, vuelvo a repetir, no hay pago de nómina, no hay pago de proveedores, no hay pago de la seguridad social, los créditos se están pagando, la situación es bien diferente. Ya ves. Se trata de la buena voluntad de ambas partes, de que haya una negociación y que se busque la salida. Vuelvo a repetir, Merchi, al final siempre hay actores que no buscan solamente eso, buscan por un interés personal, un interés propio o un interés político. Si se entra en ese discurso, pues pasará lo que pasó en el 2011, lamentablemente. Pasará lo mismo que pasó en el 2011. Yo creo que la situación, como decía, ha cambiado sustancialmente, ha cambiado, y que puede haber acuerdo, debería de haber acuerdo, y olvidar y cerrar este capítulo ya de una vez por todas, porque si imagínate que no se llega a un acuerdo, se entra en un ERE, otra vez situación judicial, otra vez vivir pues que el pueblo va a pagar el gasto judicial. Por otro lado, hay otra parte del pueblo que opina también que el ayuntamiento no puede soportar tener 300 y pico trabajadores, 400 trabajadores. Estamos sustentados ahora mismo por el Fondo de Ordenación, por la financiación que nos da el Estado. Creo que nos interesa a todos que al final, de una vez por todas, se cierre este capítulo, que no se abran más procedimientos judiciales para este ayuntamiento, que ya bastante tiene, y terminar con esto ya, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? Yo creo que se puede hacer si ambas partes tienen ese interés. Y también, evidentemente, los partidos políticos que estamos en la oposición, ¿no? Que nosotros, por nuestra parte, lo que queremos es cerrar este capítulo ya y solucionarlo. Vosotros sabéis que vais a ser parte importante, o dejen participar en las negociaciones o no, porque los trabajadores ya están acudiendo a vosotros, pues desde esta mañana, ¿no? Y vais a querer que vosotros forméis parte de alguna manera, como intermediarios, como intentar soluciones. Vosotros así, porque esto ha cogido un poquito también de sorpresa, así ¿tenéis alguna propuesta o alguna solución, aparte de la negociación, de llegar a buen fin? ¿Algo que pensáis que se puede hacer? Lo que se ha planteado en el documento, si se amortiza un crédito que hay, que como nos planteaba el equipo de gobierno, un crédito que pues va a suponer menos dinero a las arcas municipales, la negociación con el consorcio de bomberos, de rebajar la cuota de la deuda que se mantiene. Al final son iniciativas de recorte de gastos que van a permitir poder pagar la nómina de estos trabajadores, o del ayuntamiento entero, ¿no? En este caso, vuelvo a decir,
si están planteados una serie de puntos encima de la mesa y antes de entrar ya estamos diciendo que no, o por la otra parte se está negociando con cada una de las partes, te estás sentando con cada una de las partes y ya hay discrepancia entre lo que se le dice a uno y se le dice a otro, una de dos, o yo me estoy equivocando o aquí no hay voluntad de negociación. Y no olvidemos que sí, es verdad que estos sindicatos representan a los trabajadores, pero es que a lo mejor los trabajadores piensan también diferente a los sindicatos, ¿eh? Claro. Que puede pasar también. No, esta mañana ya algunos estaban pensando de forma diferente. Pues entonces así me lo han comunicado. Yo no lo sé porque no he hablado, yo no he hablado con los trabajadores todavía. No he hablado. Yo he hablado, te puedo decir, con unos también cuantos. También te digo una cosa, con los trabajadores que han amortizado, a mí es que los trabajadores amortizados directamente no han entendido nuestro posicionamiento y desde la plataforma siempre nos han metido en el mismo saco que al partido andalucista, ¿no? Cuando somos nosotros, Merchi, los que hemos votado a favor de ese fondo de ordenación, y ese fondo de ordenación ha salido gracias al Partido Popular, no porque solamente lo ha hecho el Partido Popular a nivel nacional, sino porque el PP de los barrios vota a favor de ese fondo de ordenación. Y es lo que ha permitido, o permite, que cobren estos trabajadores. Yo con los que he hablado son trabajadores, no he hablado con amortizados, pero yo creo que todos lo que quieren es que esto se arregle, que lleguen a un convenio, que aquí, es que como decía, cedan las partes. Pero es que esos no son los intereses de algunos. Ahí está. Es que si nos ponemos a hablar, David después nos denuncia. Por eso te digo, yo no tengo problema. No, te lo digo porque a nosotros nos comentan cosas que yo digo que son ellos los que tienen que entenderse, y es verdad que no se puede ir con mala voluntad a una reunión en la que está en juego el futuro de los trabajadores. Sí, hay una de las cosas que desde que llevo en política es que lo que digo lo mantengo. O sea, no tengo ningún problema. Si quieren denunciarlo, que lo denuncien, ¿eh? Pero aquí hay una cosa clara, ¿eh? Aquí cuando una negociación, dos no, como dice el refrán, ¿no? Dos no se pelean si uno no quiere. Bueno, pues aquí tenemos parte las dos, ¿eh? Las dos. Lo que no se puede hacer es, y además esa es nuestra forma de actuar, ¿no? Lo que no se puede hacer es criticar lo que tú estás haciendo, pero yo no propongo nada. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque al final le ha pasado al equipo de gobierno. El equipo de gobierno le ha pasado. Lo que hoy está haciendo puede hacer Puerto en el PSOE de recriminar, le ha pasado a Romero. Romero, cuando estaba en la oposición, decía que no iba a echar a nadie, a ningún currito. Eso lo hemos visto hace poco en los vídeos. Sí. A ningún currito. Y cuando han tenido responsabilidad de gobierno, lo ha tenido que hacer. Pero es que el Partido Socialista hizo lo mismo. El Partido Socialista, si hubiera ganado las elecciones de 2011, tenía que haber echado gente a la calle. Le puedes poner un lazo rosa, muy bonito, el despido sea precioso, que sea, al final tienes que despedir gente. La diferencia es pues la negociación y el talante, ¿no? Mira, el día de los premios comarcales tuve la ocasión de hablar porque estuve allí, con el alcalde de Estepona. El alcalde de Estepona tiene un procedimiento similar al nuestro, peor todavía porque son más trabajadores, y yo lo hablaba con él, ¿no? Decía, oye, ¿cómo está la situación de los barrios? La situación, pues mira, digo, precisamente quería verte, pues un poco para que nos asesorara también de cuál fue un señor que está muy cualificado, es notario, es abogado, además es abogado del Estado y además registrado de la propiedad. O sea que él ha llevado la negociación, el peso de la negociación y incluso de la reclamación porque es profesional en la materia. Y me decía que le expliqué por encima la situación y me decía que si él lo había hecho en su ayuntamiento, con una bolsa de empleados mucho mayor que la de los barrios y con los recursos que tiene el municipio de los barrios, que Estepona también los tiene, porque tiene unos IBI desorbitados. Exactamente. Que muchas veces estas cosas, pues bueno, que al final, muchas veces no, la gran mayoría de las veces hay que negociarlas y llegar a acuerdos que tienen que ser beneficiosos para los dos lados y perjudicar para los dos lados también, ¿no? Tienen que poner de su parte los dos, no se puede ir por un lado imponiendo, por el otro diciendo yo ya voy, que no voy a llegar a ningún convenio. Aquí estamos hablando de trabajadores y por ello es por lo que hay que trabajar. Por cierto, yo hace mucho que no voy a Estepona, pero me han dicho que está estupendo, los amigos que van por allí, que se está convirtiendo en un centro, en un punto de encuentro, ¿no? Ya te va a tener que ir, ya hablaremos sobre todo con Pablo, que la ha contestado el PSOE. Y que no tiene ni idea de lo que dice y miente, más que habla con lo de los planes de empleo y del dinero que viene de Europa y todo esto. Yo, si me lo permite, aprovechando que estás aquí, y antes de irte, ven que te voy a enseñar una cosa por si no lo has visto. No lo había decir en antena, pero
aprovechando, y ahora sí que me pongo seria, porque son cosas que las veo muy injustas, sobre todo hacia los compañeros de la radio y de la televisión y hacia mí. Hay cierto personaje que nos está haciendo la vida imposible, nos están llegando ya noticias de empresas y de todo, ¿no? Nosotros estamos trabajando como podemos, tú bien lo sabes, David, con una radio abierta a todo. Sé que hay gente que le puede dar rabia, pero yo digo, intenta tú trabajar mejor o hacerlo lo mejor posible, pero déjanos en paz porque vamos a tener que tomar medidas judiciales porque esto está llegando ya muy lejos. Nos fastidió la vida en su momento, hace ya algunos años. Desde que empezamos con la radio está detrás a ver cómo nos puede fastidiar. Y creo que está llegando ya al límite, y yo creo que vamos a tener que tomar medidas ya, incluso judiciales, porque ya una cosa es lo que nos está llegando a nuestros oídos de intentar quitarnos patrocinadores, buscar la manera de hundirnos. Y yo creo que aparte de todo es injusto lo que nos está haciendo este personaje. Y entonces yo creo que o que nos deje ya tranquilos y que haga él su trabajo lo mejor posible, o que tengamos que llegar a cosas que no hemos querido llegar hasta ahora, pero creo que se está pasando, pero mucho, mucho. Tampoco nos lo merecemos, que aquí estamos trabajando, tú lo sabes ya casi por amor al arte. Pues lamento, no sé, ahora me explicarás. Sí, ahora te explicaré porque... la situación, me imagino de dónde lo que puede ser. Tú sabes de dónde viene. Hombre, hay una cosa que caracteriza a Radio Sol Los Barrios, ¿no? Y es que... siempre ha estado a disposición, además precisamente de los partidos políticos, de todos. El que no está aquí es porque no quiere. Incluso de los que hablan mal. Y tengo que decirte, Merchi, que yo por lo menos hablo de la experiencia mía, ¿no? En el partido, cuando digo, tanto mis diputados parlamentarios como diputados provinciales, lo dicen, ¿no? Cuando vienen a los barrios dicen, oye, rueda de prensa y luego Radio Sol, ¿no? O sea que saben perfectamente la labor que hacéis aquí y además saben que no cobráis nada. Es decir, tienen que saber los ciudadanos que Radio Sol vive su propia publicidad, de la que buscan ellos y además de la que, bueno, intentamos echar un cable, pero ya sabéis que es difícil, la situación es complicada, pero bueno, que no soy un medio subvencionado ni por el ayuntamiento, ni por mancomunidad, ni por diputación, ni por ninguna administración, como ha habido antes aquí. A lo hecho me remito, ¿no? El principal pagador de televisión en los barrios era el ayuntamiento de los barrios, ¿no? Claro. Y por eso por eso se mantenía. Y que nosotros tenemos patrocinadores aquí para cubrir gastos, porque por si la gente no se entera, hay que pagar a la Sociedad General de Autores todos los meses, que por cierto dice que somos de los mejores pagadores de la comarca, porque hay otras cadenas que... Y nosotros tenemos que pagar pues nuestro internet, tenemos nuestro aparato que tiene sus añitos, se van fastidiando, y vamos manteniendo esto para que la gente tenga una radio libre con puertas abiertas para que puedan venir, pero por lo visto eso le fastidia a algunos, ¿no? Y bueno, mira, Mechi, yo lo digo siempre lo mismo, el tiempo, ¿no? Pone a cada uno en su sitio. Exactamente, vosotros tenéis que seguir trabajando como lo estáis haciendo. ¿Cuántos años lleváis ya? Pues vamos para 14. Bueno, pues con esa receta nos ha ido mal. Y tú casi entraste aquí. Entonces, ya os digo, seguid como lo estáis haciendo, que estáis habéis aguantado, igual que las administraciones públicas los ayuntamientos han aguantado la racha mala y los ciudadanos, y ahora parece que viene una racha mejor, seguro que vaya a mantener. Bueno, nosotros y seguimos con las puertas abiertas para todos, y así será. Con lo que tú dices, era muy fácil venderse, te lo aseguro, porque propuestas siempre hay, ¿no? Y sin embargo, en mí no entra cerrarle la puerta a nadie, ni en mí, ni a Alberto, ni a nadie. Esta es una radio libre, y si tiene que dejar de serla, se cierra. Esta es para todos y lo seguirá siendo. Pero que hay algunos que están intentando desde el principio fastidiar y ya se están pasando. Así que somos muy buenos, hemos intentado pasar, pero bueno, esto no es una amenaza ni nada, pero que ya nos estamos hartando. David, qué alegría el fin de semana contigo. Que lo disfrutes si te dejan. Siempre tienes un ratito para tu mujer, para tus niñas, para tus amigos. Pero ¿y su cumple? De la chica. Oh, ¿Cuánto? 2 años ya. Ay, por favor, ya, cómo pasa el tiempo, esto nos hacen viejos. Bueno, pues que lo celebréis que a lo grande, porque la peque y la mayor, que está ya guapísima, que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis, y ya el lunes el pleno, y ya bueno, el martes hablaremos del asunto, a ver cómo termina todo esto, que espero que bien.
y que la gente ponga de su parte para llegar a un acuerdo. Así que venga, a celebrar el cumple, dar la felicidad de nuestra parte. Muchas gracias.